La encarnación del Verbo es precisamente la esencia de la misión de Cristo Redentor, Salvador, como dice su nombre, Jesús, y es el sumo y eterno sacerdote. Por tanto, es el pontífice, el puente entre las dos orillas, entre la eternidad y el tiempo. La única razón por la que Jesús vino a la tierra fue por el perdón de nuestros pecados. Jesucristo dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan penitencia. El sacerdote es como el médico que se inclina hacia las heridas. El Señor ha querido instituir este sacramento de perdón y reconciliación, precisamente para volver a confirmar su amor hacia nosotros, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que tenga la vida, y la tenga en abundancia. Estamos ante el misterio de la vida divina, que es infundida en las almas por medio del bautismo. Con el bautismo somos injertados en Cristo y tenemos toda la riqueza. Además, crecemos y nos nutrimos de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que se ofrece como sacrificio por vosotros. Por lo tanto, a través del sacrificio de Cristo somos reconciliados con Dios, y desde esta reconciliación y en esta reconciliación crecemos a través de la vida eucarística, la comunión eucarística y todo lo que es la vida de la gracia y el sustento de la vida de la gracia. Pero somos pecadores y por tanto este gran tesoro está en vasos de barro y como consecuencia estamos marcados por el pecado original. Y aunque la sangre de Cristo nos ha salvado del mismo, sin embargo, llevamos la debilidad en nosotros, es decir, una cierta inclinación al mal y no siempre al bien. Anche al male e non solo al bene, ovviamente. El pueblo de Israel experimentaba la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento de diversos modos, de varias maneras, particularmente como una repetida invitación, repetida por parte del Señor a través de los profetas, que subrayaban ese rostro misericordioso del Señor e invitaban al pueblo de Dios a la fidelidad. El Señor es fiel, intentad ser fieles también vosotros. Incluso cuando el pueblo no era fiel, Dios era fiel a sí mismo. Dios se mantenía en la fidelidad hacia su pueblo, mostrando su misericordia. Nella sua fedeltà verso il suo popolo, mostrando la sua misericordia. We see the closeness of Vemos la cercanía de Dios, nuestro Padre Celestial, hacia nosotros, a través de la encarnación y a través del Hijo que se hace carne como nosotros, que vive entre nosotros. En el Evangelio vemos la misericordia de Dios y su compasión hacia los enfermos y los pobres, hacia aquellos que son pecadores y especialmente hacia los pecadores públicos. Vemos no solo su misericordia, sino su defensa de ellos, su solicitud por ellos, su deseo de protegerlos, y de esta manera mostrarles la profundidad del amor de Dios hacia ellos como personas. and in that way to show them the depth of God's love for them as individuals. En la parábola del Hijo Pródigo, que algunos la llaman también del Padre Misericordioso,
ahí se manifiesta verdaderamente lo que es la conversión, lo que la conversión realiza en el hombre, es decir, el darse cuenta que el pecado es algo malo. El hijo pródigo vuelve a casa porque se da cuenta de las consecuencias del pecado y entonces advierte que el pecado es algo malo. En esta parábola, por ejemplo, del hijo pródigo queda muy bien, muy claro lo que es la misericordia del Padre en cuanto vuelta a la casa del Padre y cómo el Padre hace una fiesta. Porque el perdón es una fiesta. Pero claro, para experimentar y asumir el perdón necesitamos antes la conversión, el arrepentimiento. It is the first gift. Es el primer don que Jesús otorga a la Iglesia con su resurrección, después de haber sufrido por nuestros pecados. Ahora, Él se manifiesta con su nueva vida y nos demuestra que puede darnos a nosotros esa nueva vida. Quiso dar este poder a sus apóstoles. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por tanto, ha dado esta responsabilidad a los apóstoles, y es un gran ministerio el de actuar en la persona de Cristo. Agire in persona Christi. De esta afirmación de Jesús se deriva la necesidad de que sea el ministro quien reconcilie al penitente con Dios. Cristo dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice que son los apóstoles y sus sucesores los obispos y aquellos que les asisten, los sacerdotes, quienes realizan esta reconciliación con Dios, nuestro Padre Celestial. Este proceso de reconciliación es algo que ha sido confiado a la Iglesia y es un medio muy poderoso dentro de la Iglesia para la salvación personal. Los hombres han vuelto la espalda a Dios y se han fijado en su autosuficiencia. No quieren poner a Dios en el primer puesto en su escala de valores. Se han hecho árbitros de sí mismos en todo. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, sin instrucción. Viven como si Dios no existiera. Naturalmente se pierde el sentido del pecado y por ello, si no experimento que soy pecador, si no experimento que hago el mal, corro el peligro de llegar a ser incluso arrogante. Los hombres han perdido el sentido del pecado a causa de la ignorancia y del mal ejemplo, a causa de la falta de catequesis y porque no están interesados en el bien, sino en la conveniencia, en qué se puede adquirir aquí y ahora, rápidamente, para su propia satisfacción. Por supuesto que a veces la gente está tan ahogada en su propio pecado que no quiere reconocerlo. Ellos piensan que lo que están haciendo es correcto y por eso endurecen sus corazones y mantienen a Dios a una cierta distancia. Creo que en la actualidad es más que nunca el desafío de la Iglesia, que es madre y maestra. Como maestra debe enseñar y recordar el anuncio del Evangelio de la Misericordia, y como madre debe acoger a sus hijos que buscan esta misericordia. Este maravilloso sacramento, que es el sacramento de la penitencia o confesión o reconciliación, que nos renueva interiormente en el viaje de esta vida, sometidos a las pruebas, a las tentaciones internas, que son las de nuestro viejo yo, y a las tentaciones externas, que desde fuera escarban el viejo yo que hay en nosotros, y por tanto podemos caer en pecado, que será grave cuando la materia sea grave y haya plena advertencia, consentimiento pleno, esto es, mortal. C'è la piena avvertenza, il deliberato consenso, e quindi mortalmente. ¿Y entonces qué sucede? Poniendo un ejemplo del cuerpo humano, sucede como cuando el hombre sufre una embolia.
O, como consecuencia, el flujo de sangre no llega al corazón porque hay una burbuja de aire y existe el peligro de muerte, evidentemente porque existe esta burbuja de aire que no permite la circulación regular. Perché c'è questa bolla d'aria che non permette il circuito regolare. En el plano sobrenatural sucede algo similar. Hay una burbuja de aire muy negativa que es nuestro pecado. La sangre de Cristo, la gracia no circula regularmente y por tanto se requiere una intervención. Está claro que aquí no se trata de una intervención quirúrgica de urgencia, sino que se trata de una intervención siempre disponible del amor infinito de Dios. Sempre disponibile dell'amore infinito di Dio. It's a way for each one to Es un medio por el que cada uno puede volver a unirse al Señor, reconocer sus pecados y reconciliarse con Dios. El Señor ha querido instituir este sacramento de perdón y reconciliación precisamente para confirmar su amor hacia nosotros. Al instituir este sacramento, siempre podemos volver a él a través del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, que se celebra después del bautismo. Que si celebra dopo il nostro battesimo. Hay que respetar las partes de este sacramento. Antes de nada, después de un buen examen de conciencia, hay que estar arrepentidos. Hay que tener en el corazón el sufrimiento por estas culpas. Bisogna avere nel cuore la sofferenza per queste colpe. ¿Qué es el examen de conciencia? Es analizar nuestro comportamiento para ver si hemos hecho la voluntad de Dios o hemos hecho la voluntad nuestra. Porque el pecado consiste en eso, en hacer mi voluntad en contra de la voluntad de Dios. Por eso lo que tengo que hacer es ver dónde está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en los 10 mandamientos, para ver si yo los he respetado o no los he respetado, para ver si he hecho mi voluntad o la voluntad de Dios. La conciencia recta se dispone al arrepentimiento, sea respecto de las caídas que ella misma puede reconocer naturalmente gracias a la voz de Dios que habla a su corazón, sea en cuanto que ésta acepta humildemente el reconocimiento del pecado a la luz de la palabra de Dios y de la interpretación auténtica que le ofrece el magisterio de la Iglesia. Al confesar sus pecados, han reconocido haber hecho algo mal. Una vez que uno lo ha reconocido, se arrepiente del pecado, pide perdón a Dios, confiesa sus pecados y tiene el propósito de enmendarse. También necesitan sentir el dolor por sus pecados, que realmente quieren dar un giro en su vida y que quieren seguir a Cristo más de cerca, con mayor humildad, con mayor confianza en la gracia de Dios y en lo que Él puede hacer por nosotros. La contrición vemos que nace en la medida que somos conscientes del amor de Dios y que somos conscientes de lo que realmente ha sido, es decir, el desamor nuestro, la torpeza de no haber entendido y no haber percibido y no haber gozado el amor que Dios nos tiene. Poi riferire. Luego hay que decir al sacerdote todos nuestros pecados. El sacerdote está allí para alcanzar con su mediación la misericordia y la compasión de Cristo. Está allí en nombre de la Iglesia entera. Cuando pecamos, no solo ofendemos a Dios, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que, en virtud de nuestra pertenencia al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, también perjudicamos la salud de la Iglesia misma y la santidad de la Iglesia. Entonces, es el sacerdote el que, in persona Christi, en la persona de Cristo, se sienta allí para recibirnos de nuevo, para tener compasión de nosotros, para perdonar nuestros pecados, pero también para ayudarnos a volver a Dios. La confessione fatta con fede. La confesión hecha con fe pone a punto las cosas,
porque el Señor está siempre dispuesto a perdonar. Es como el padre de la parábola del hijo pródigo, porque nos espera con los brazos abiertos en el confesionario. Basta que haya por nuestra parte sinceridad, contrición de nuestro corazón, y el sacerdote, por otra parte, como otro Cristo, me dice: yo te absuelvo. Y luego me pone una penitencia adecuada, que es siempre muy poco en comparación con lo que es el pecado, que tiene un valor inmenso, porque el ofendido es Dios, que es infinito. Ese dolor del pecado, la absolución, el propósito de no realizarlo más, con la gracia de Dios, y el hecho de hacer esta pequeña penitencia como obediencia, como sometimiento a lo que me dice el ministro de Dios y juzga oportuno para mi alma en ese momento, reconstruye la plena armonía y por tanto la amistad con Dios. Ricostruisce la piena armonia e quindi l'amicizia con Dio. El Señor hace dos cosas por nosotros cada vez que vamos a confesarnos. En primer lugar, perdona nuestros pecados, y lo hace porque nos ama. Después, nos da lo que la Iglesia llama gracia actual. Esta es la gracia que tú necesitas para superar tus pecados, y la que yo necesito para superar mis pecados. Y puede que tus necesidades sean distintas a mis necesidades, pero se nos da esa gracia actual en el sacramento. La celebración del sacramento de la penitencia, la celebración ordinaria, es una confesión personal y completa, pero pueden darse algunas situaciones particulares en las cuales no es posible presentarse personalmente ante el sacerdote. Presentarsi personalmente del sacerdote. Por ejemplo, si existe un peligro inminente de muerte, si existe una catástrofe natural, un accidente aéreo, algún tipo de causa que impida que los sacerdotes o sacerdotes presentes puedan escuchar la confesión individual de todos los presentes. En ese caso, estaría permitida esa absolución a varios penitentes, a todos los penitentes al mismo tiempo. Otro caso en el que estaría permitida la absolución a varios penitentes al mismo tiempo, sin haber hecho previamente la confesión individual, es si por unas ciertas circunstancias extraordinarias concurren un gran número de penitentes y la falta de absolución privaría a estos fieles de la gracia sacramental o de la comunión eucarística por un largo tiempo sin culpa suya. Según el Código de Derecho Canónico, corresponde al obispo diocesano, de acuerdo a las normas que han establecido en la Conferencia Episcopal, determinar cuándo concurren esas circunstancias. Si un creyente o varios creyentes han recibido esa absolución general, están obligados lo antes posible a hacer una confesión personal y completa para poder recibir la absolución de un sacerdote confesando sus pecados. Anche la soluzione da parte di un sacerdote confessando i suoi peccati. Aunque no es estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, la Iglesia la ha recomendado siempre. En primer lugar, porque ayuda a formar la conciencia de los fieles, porque ayuda a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por el Señor con la gracia del sacramento, y también cuando un fiel, cuando un cristiano se acerca a recibir con frecuencia, a entrar en contacto con la misericordia del Padre, empieza también él a ser misericordioso, porque al experimentar la misericordia en su propia vida, él se vuelve también misericordioso con sus hermanos. Ogni peccato, anche quello cosiddetto Todo pecado, incluso el llamado venial o leve, lleva consigo las llamadas penas temporales.
Aun cuando el pecado sea borrado, las penas temporales permanecen. Quell'indulgenza è. La indulgencia es la remisión de las penas temporales. Son borradas ante Dios, porque la Iglesia distribuye el tesoro de su misericordia. La Chiesa distribuisce il tesoro della misericordia. Somos motivados. Mirad, no es como pagar las tasas, pero somos estimulados hacia el bien y por tanto estamos llamados a disfrutar de las indulgencias incluidas en determinados momentos, en determinadas acciones sacras, determinadas oraciones, determinadas obras de caridad, etc. Y entonces allí viene totalmente borrada la pena que se debe a nuestros pecados cometidos después del bautismo hasta ese momento. Es algo inmenso. Se piensa muy poco en esto, pero esta es una riqueza infinita de la Iglesia. Se nos quita, pero naturalmente la gracia de Dios existe siempre y por tanto Dios está siempre dispuesto a distribuirla. Por otra parte, se requieren ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? El corazón desapegado del pecado y el firme propósito de no volver a cometerlo. En nuestro ministerio vemos todos los días la misericordia de Dios en acción, de una manera o de otra. Io trovo un grande gioia Encuentro mucho provecho al administrar este sacramento. nell'amministrare questo sacramento. El otro te dice, te confiesa sus pecados no por lo que tú eres, o no por lo que tú eres humanamente, sino por lo que tú eres como sacerdote, como representante de Cristo. Y entonces, claro, ese acto de la confesión te obliga a entrar en el misterio de Cristo, en el misterio de la Iglesia y hacer un acto de fe. Sono un monaco benedictino. Soy un monje benedictino y me gusta mucho el capítulo 20 de la regla de San Benito, donde a propósito de la oración personal se recuerda que no es por las muchas palabras, sino por la pureza del corazón y por las lágrimas de compunción, por lo que seremos escuchados por Él. Por ello, mi experiencia más significativa como confesor en esta basílica ostiense se sitúa allí, donde, quizá después del acercamiento que tiene lugar después de tantos años de alejamiento del sacramento de la reconciliación, al final se concluye con el llanto, con las lágrimas, precisamente porque hay una fuerte percepción de la gracia recibida en el perdón por parte del Padre, que siempre nos acoge con su cálido abrazo misericordioso. Caldo abbraccio misericordioso. Es muy importante para que se confiese la gente que vean al sacerdote en el confesionario. Es una norma pastoral fundamental, porque si quieres que la gente se confiese, siéntate en el confesionario. Alguno vendrá, y de hecho viene. Aquí, evidentemente, en las basílicas de Roma, en las 4 basílicas papales, siempre hay gente que viene a confesarse. Y precisamente por esto, porque nunca se ha perdido la costumbre de confesar. Qui abbiamo un lavoro continuo. Aquí tenemos un trabajo continuo. Nos sentimos abrumados por gracia de Dios por las personas que vienen a confesarse, cada uno con su condición de vida. Ciertamente, hay que informarles bien de la dinámica del sacramento de la reconciliación, que no es el ticket para recibir la comunión. No es el lugar donde venimos para descargar nuestros pecados y sentirnos libres, pero luego continuamos viviendo de la misma manera, porque el Señor nos da la gracia necesaria en el sacramento para poder cambiar de vida. Ci dona la grazia necessaria nel sacramento per poter cambiare vita. Hoy a veces te encuentras con situaciones que incapacitan para recibir el sacramento de la penitencia y quizás sin malicia el penitente no las dice. Y entonces tienes que ponerte en manos de Dios para que Dios te mueva a hacer la pregunta que tienes que hacer, para ver si realmente es un sujeto apto o no apto del sacramento. Es decir, la aptitud es siempre el arrepentimiento, porque si no está arrepentido o está viviendo habitualmente en pecado, no puede recibir la solución por falta de arrepentimiento. No porque Dios no quiera absolver, todo lo contrario, Dios lo que quiere, ya lo decíamos al principio, Dios lo que quiere ha venido a eso, a perdonar, a absolver, a perdonar, a manifestar su misericordia. Pero claro,
si no hay arrepentimiento, si no hay conversión por nuestra parte, no es que Dios no quiera perdonar, es que nosotros no podemos acoger el perdón de Dios. Somos nosotros los que nos incapacitamos para el perdón de Dios. El sacerdote es como el médico que se inclina hacia las heridas de esta persona concreta. El sacerdote es como el maestro que ofrece una enseñanza. Es como pastor que anima. También es juez que ofrece una luz en la situación concreta en la que vive esta persona. Y luego actúa como sacerdote, que puede dar la absolución en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto pone de manifiesto cuán grande, cuán santa es la vocación de todo sacerdote, de todo confesor, y lo delicada que es la misión de todo sacerdote, y en concreto en el sacramento de la reconciliación. Cada vez que cometo un pecado o algo malo que me pesa, que lo puedo confesar y que puedo ser perdonado, y que también, bueno, pues a través de la oración puedo aprender a perdonarme, pero que también hace falta como esa manifestación, como sacarlo de dentro, expresarlo verbalmente a un sacerdote, y he visto cómo me ha quitado de grandes pesos que yo llevaba adentro, habiendo confesado mis pecados, me he quitado como ese pues, cargo de conciencia, ¿no? Y como ese peso de saber que no he hecho el bien y que entristecía mi corazón, lo oscurecía, y que al confesar pues me siento más ligero, más libre y con la gana de realmente pues seguir haciendo el bien, y que eso me hace feliz. Sería realmente absurdo no usar este medio y pensar en confesarse directamente con Dios, cuando Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, ha dado la posibilidad a los apóstoles de recibir la gracia por medio de este importante medio que es el ministerio, el sacramento de la reconciliación. El ministerio, el sacramento de la reconciliación. Es una delicadeza por parte de Dios. El Señor, instituyendo este sacramento, nos ha abierto por enésima vez el camino para sentirnos amados, perdonados, reconciliados con Él, con la Iglesia, con los otros. Con gli altri. Porque cada vez que entramos en el confesionario, entramos, podríamos decir, en el corazón misericordioso de Dios, que es el único capaz de curar nuestras heridas. De curar las heridas de nuestra alma y de quitar el pecado.